naturaleza nos da todo, el alimento, la salud, la armonía. Uno tiene que buscar la sustentabilidad. La autogestión, tiene que ver con la libertad, una gran compañía muy antigua para la humanidad misma. Para mí tienen que convivir en armonía. Volver al ecosistema es el gran llamado de los yuyos. Mi nombre es Luciana Moreno, soy de Calamuchita, Córdoba, y trabajar con las plantas, con la tierra, me sana. Tu actividad principal, hasta donde yo comprendo, es la producción de insumos para un modelo de producción de alimentos, llamémosle agricultura agroecológica. Y ese modelo, hasta donde yo también lo entiendo, implica el uso de insumos que están alejados de la práctica tradicional industrial. ¿Cómo es que te conectaste con esta actividad? Que como suele pasar no son propuestas que uno se hace personalmente, sino que la vida te viene convocando. ¿Cómo fue en tu caso eso? Vengo de un pueblo fumigado y buscando alternativas a este modelo de producción de dependencia de insumos industriales, sintéticos, donde lo que generan en realidad es la destrucción del suelo, de la vida del suelo, de la vida de las plantas, nada más para que haya una sola planta. Me puse a investigar, entré en el camino de la biodinámica, la agromiopatía también, y bueno, me puse en este camino de buscar alternativas, empecé a recuperar, a involucrarme con personas que que tenían el conocimiento. Entonces voy a unos campos donde hay mucha ortiga. ¿De la otra? No, de esta. Y entonces me traigo un bolsón así de esos de obra gigante y la seco. Estaría hermoso saber, porque cuando uno ve una planta desarrollada, dice, ah, qué linda planta, qué energía, qué don para todo el resto. Pero eso antes fue semilla. Sí. En tu caso, esa semilla, esta actividad que vos estás expresando ahora, tuvo un origen. ¿Cómo es que de repente se te ocurrió hacer todo eso? ¿Cómo es que el evento que desató toda esta movilización? Me encontraba a los 24 años, no, más grande era, 27 creo, 28 años, me encontraba embarazada y empecé a ser consciente de las fumigaciones, de lo que estaba sucediendo. Nosotros acá en este pueblo es una franja donde tenemos un campo norte, campo sur y un campo norte, donde al ser un valle, estamos en el valle de Calamuchita, los vientos circulan norte-sur, o sea, fumigan de un lado o del otro, los vientos siempre te lo traen para lo que sea. Y en ese momento estaba trabajando en la comuna de Villa Ciudad Parque, de acá, en el área de ambiente, y tratando de concientizar de alguna forma a los productores de que no estaba bueno que estén utilizando agrotóxicos, porque los agroquímicos son tóxicos, no solo para el bicho que están tratando de matar, sino para el suelo y para el ser humano. Yo suelo hacer más o menos lo mismo. Tengo de algunas plantitas solamente un poquito y
Con eso consigo seco, pero le agrego como testigo y como aportante de la huella energética, la que yo tengo en mi casa, que le agrego un poquito. Nunca había pensado. En ese momento me acuerdo también que estaba el juicio de las madres de Ituzaingó. Yo pertenecía al colectivo Paren de Fumigar en ese momento, también de Córdoba. Y bueno, en este camino de enfrentamiento empecé a buscar alternativas al modelo de producción. Y ahí es cuando me empecé a introducir en buscar alternativas y a conocer saberes ancestrales, de cómo hacían con anterioridad, qué es lo que sucede en la vida del suelo para que una planta crezca fuerte y sana, qué principios activos tienen las plantas para poder utilizarlas nosotros con un fin productivo. Tenés un montón de seco, pero le incorporás 3 o 4 de las tubas claro, que estén bien vitales. Que tienen de la energía de tu espacio. Claro. Y esos insumos, en el caso tuyo, es producción de compost para ser aplicado en esa producción agroecológica y producción de repelentes también para optimizar esa producción. A los productores, horticultores, como que hay dos diferencias. Uno tiene que buscar la sustentabilidad, ¿no? Claro. Que te la va a dar en la diversidad de cultivos. Si nosotros tenemos una diversidad de cultivos, vamos a tener menos cantidad de plagas también. Si tenemos un monocultivo, va a ser más propenso a las plagas. Entonces, hay diferentes tipos de productos que tengo. Tengo uno, por ejemplo, que es impulsor de crecimiento, que es elaborado a base de ortiga, Urtica dioica es el nombre científico, que tiene mucho nitrógeno por un lado. Entonces, el nitrógeno estimula mucho el crecimiento de las hojas y la gente queda maravillada con eso. Pero eso no es lo más importante, le digo a la gente, sino lo que hace la ortiga es hacer que circule bien la savia dentro de la planta. La savia es la encargada, como la sangre nuestra, de llevar cada nutriente, de que circule por todos lados cada nutriente a donde tenga que ir. Entonces la hace más resistente a cualquier tipo de plaga. Entonces ese, por ejemplo, es un fertilizante que recomiendo mucho, que es muy bueno. Después tenemos, por ejemplo, tengo repelentes, que son elaborados a base de otras plantas, que les extraigo los principios activos, como por ejemplo el del bicho moro, que te contaba antes, que está elaborado a base de romero, porque tiene el romero tiene principios químicos que le molestan a esta determinada plaga. Entonces, al productor lo más importante es observar qué es lo que está pasando en su ecosistema. Cada huerta es un ecosistema, tiene un microclima que se ha generado en él. Entonces, a través de la observación, poder observar si el bicho moro o el pulgón o quien sea, en qué momento del desarrollo de la planta está viniendo. Si puede ser por contaminación, si puede ser porque el suelo está completamente estancado, compacto, porque es el último proceso de desarrollo de la planta, ¿no? Pensemos que en el crecimiento de una planta crece, se desarrolla, fructifica fructifica para poder entregarse nuevamente a la tierra y volver a este ciclo. Si está en el último proceso donde está la semilla desarrollándose, la vitalidad de la planta está entregada a ese proceso. Claro. Entonces es normal que venga un bicho y se coma las hojas o el tallo, porque la vitalidad de la planta no está entregada al desarrollo de las hojas como alimento para nosotros, sino en su proceso natural. Entonces, como hay que observar también en la naturaleza estos ciclos y ver en qué momento, si es plaga o es una manifestación de un proceso natural. De un ciclo natural. De un ciclo natural. Y acá, en esta zona, se dan mejor las plantas de hoja, en realidad, pues está como que se ha creado... No riego jamás yo no riego. La única parte, no, ninguna, hace muchísimo, bueno, ahora tampoco, pero con toda la lluvia que ha habido. Pero nunca riego yo, trato de no utilizar el agua y de crear los microclimas, de que el agua se incorpore porque hay vegetación en el suelo. Claro. Y todo eso, pero acá en esta zona se ha dado más de plantas de hoja. En el modelo que vos propugnas en esto de la agricultura agroecológica, usás bioinsumos. La planta, a través del suelo, los nutrientes, la vida que está en el suelo disponible, la planta lo incorpora como propio para darnos a nosotros ese alimento, para que nosotros podamos incorporar ese calcio. Si nosotros venimos de una
producción sintética, ese calcio no lo vamos a absorber nosotros, sino que es algo sintético que viene de afuera, no como propio. Claro. Y es en este proceso en realidad de la misma naturaleza, de ser parte o no ser parte en realidad. Lo sintético viene de afuera, lo natural, lo bioinsumos es con vida, le incorpora vida al suelo, a la planta para que pueda hacer este mecanismo, incorporar los nutrientes necesarios con el fin de poder alimentarnos a nosotros. Cuando hablamos del compost, la tierra tiene vida, no es algo que no tiene vida, no respira ni nada, no. Entonces si nosotros lo dejamos expuesto al sol, al compost, a la tierra fértil, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a secar. Entonces siempre hay que proteger la tierra. Una vez me contaron que a la tierra había que tratarla como un bebé. Si hacía frío, habría que cubrirla del frío para protegerla. Y si hacía calor, también había que protegerla del sol, porque si no, toda la vida se nos va. Y si no tenemos paja para cubrirla, bueno, por eso también es lo importante de tener diversidad de cultivos, ¿no? De que el suelo siempre tiene que estar cubierto. ¿Cómo hace esta cuando se acerca el invierno? Cuando Cubre todo el monte y lo protege de las heladas. Totalmente. La naturaleza es sabia, ¿no? Sí. Los que venimos a aprender somos nosotros, en realidad, de qué hacemos acá en esta tierra y bueno, la importancia de las plantas, que es en realidad lo que nos alimentan a nosotros, y las plantas se alimentan gracias a la vida del suelo. El día de hoy va a ser contarles de plantas que uno conoce como interesante porque tiene una propiedad, dos propiedades, o piensa que, bueno, para esto, esta plantita. Y contarles que estas que vamos a ver hoy tienen un amplísimo rango de acción. La que vamos a hablar ahora es el romero. Cuando hablamos de romero, decir, la planta para la memoria. Entonces, si estás estudiando, tengan un gajito de romero allí delante de ustedes, huelan romero y es un tónico para la memoria. Eso dicen las abuelas. Y funciona, ¿eh? Pero contarles que en realidad el romero es una planta que difícilmente podríamos ubicarla como para trabajar algún sistema en particular, porque también tiene un rango de acción increíble. Es una de las que promueve el orden a nivel digestivo. Trabaja todo el sistema digestivo completo. Por ejemplo, a nivel estómago, si hubiese alguna lesión, por ejemplo alguna úlcera, o si hubiera gastritis, es un gastroprotector. Es decir, toda la mucosa interna del estómago es protegida por el romero. Extracto hidroalcohólico de romero, o sea, la tintura madre. Y si hubiera úlcera, promueve la cicatrización al cierre. Lleva los niveles de glucosa en sangre a niveles más bajos si hay exceso en eso. Este también es antiespasmódico. Es decir, si hay intervención nerviosa y el sistema digestivo no está libre para trabajar a sus anchas, esta va a trabajar en ese sentido, va a liberar al sistema digestivo de la intervención nerviosa.
A nivel vías respiratorias también. Tiene, por un lado, acción antibacteriana. Y por otro lado también tiene acción antipirética, o sea, baja la fiebre. Y también tiene comprobada acción antiviral. Así que a nivel respiratorio también lo podemos usar. Es analgésico, así que cuando hay, por ejemplo, por inflamación de las articulaciones por exceso de ácido úrico, a la par que va a ir haciendo el trabajo de depuración, va a disminuir las inflamaciones y va a disminuir el dolor. A nivel sistema nervioso, podemos llamarlo así, es considerado un tónico cerebral, que activa la capacidad de atención y eventualmente, como dicen las abuelas, de memoria, por eso mismo. Pero yo les quería hablar también de las cualidades fitoenergéticas, por llamarlo de alguna manera, porque no solamente trabaja sobre el cuerpo físico. ¿Se acuerdan cuando... Imagina el romero, ¿dónde vive el romero? Necesita pleno sol. Si imaginan la planta, ven que el tallo es leñoso, es recio, está muy bien arraigado al suelo, necesita poca agua y es una planta que uno la ve con un porte firme. Ya de solo ver el tronco leñoso uno tiene esa impresión de que no la saca cualquier viento. Esa misma cualidad que uno pudiera ver en el romero es la que, con la que uno se hermana, con la que uno se amiga o eventualmente de la que uno aprende cuando incorpora la planta en estas tomas para hacer amistad con el romero. De hecho, la terapia floral incluso usa al romero y la aromoterapia también usa el romero en este sentido que yo les quiero contar. Hay personas que se sienten como sapo de otro pozo en su propio cuerpo físico, ¿sí? Se sienten incómodas en esta encarnación y básicamente se sienten incómodos aquí en la tierra, ¿no? Les duele el mundo que, al decir de estas personas, la realidad es dura. Y esta planta ayuda justamente a eso, a enraizar, a tener una sólida presencia en el cuerpo físico y a poder ser esa calidez. Vieron que es una planta caliente, cuando uno la toma realmente siente el calor. Es una planta activadora de la circulación, notoriamente, sobre todo en las extremidades, y esa sensación es la que se transmite y es la que en la que uno puede anidar cuando toma el romero. Esa sensación de estar feliz y cálido en el cuerpo, ¿sí? Que no es una bolsa que uno tiene que andar cargando. Entonces, cuando hay desvitalización, cuando hay falta de claridad, cuando hay falta de atención, el romero da eso, presencia en el mundo del aquí y la ahora, enraizar. Así que, bueno, es una planta recomendada. Y como último detalle, para eso mismo lo vamos a usar cuando hagamos ahora un macerado, tiene cualidades termoprotectoras. O sea, esa misma cualidad de protección de la mucosa interna, externa. Como dermoprotector es fantástico.
que también tiene un rango de acción muy amplio y también vive en zonas con poca disponibilidad de agua y de muchos vientos, y aún así está firme ella allí, pero pertenece ya al monte, es la jarilla. El romero es mediterráneo, la jarilla es el local. La jarilla es muy conocida a nivel tradicional por una de sus cualidades, que es ser antifúngica. Entonces, generalmente se usa como uso externo para hongos, y generalmente el clásico, hongos en los pies. Entonces, si se hace un macerado en aceite o se incorpora a la tintura alguna crema, como antifúngico es muy efectivo. Si uno quisiera acudir a una planta que haga una limpieza general como depurativo muy efectivo, la jarilla. Y esa limpieza incluye acción contra bacterias patógenas, ¿no? Es antimicrobiana. También es antiinflamatoria. Cuando hay inflamaciones por ácido úrico en las articulaciones, baja la inflamación. Quizá la característica central por la que quisiera contarle de la jarilla es muy eficiente inmunomodulador. Vamos a cerrar este encuentro no haciendo en este caso una tintura, sino justamente acudiendo al valor de estas dos últimas, del romero y de la jarilla, como dermoprotector. Vamos a hacer un macerado en aceite. Así que esa va a ser nuestra tarea práctica de hoy, para en este caso acudir al uso externo de ambas plantas. Lo que vamos a hacer ahora es la maceración en aceite. El objetivo principal es utilizar las propiedades de la jarilla como antifúngico, sobre todo para pies, que es el problema recurrente de muchos. Entonces, la jarilla es muy potente antifúngico, así que vamos a hacer una maceración para obtener un aceite con esa propiedad. Le vamos a agregar también romero. En ambos casos, siempre cuando se macera en aceite tiene que ser planta seca. Vamos a agregarle romero porque el romero es, por un lado, muy buen dermoprotector, así que vamos a tener esa propiedad también. Así que aparte de pies sin hongos, lo vamos a tener pies de princesa. Y aparte de eso, vamos a tener la propiedad del romero para activar la circulación, así que va a dar calor, así que pies fríos también vienen bien. Para eso vamos a poner en cápitas un poco de jarilla, un poco de romero, hasta prácticamente completar el frasquito, y le vamos a agregar el aceite. En este caso vamos a usar un aceite de oliva, el de primera prensa en frío, que es el virgen extra. Así que manos a la obra. La maceración, igual que la tintura, tiene que estar mínimo un mes, aunque generalmente se recomienda dejar 2 o 3 meses para que los principios activos pasen bien al aceite. Mi opinión, no ponerlas al sol, igual que las tinturas, guardarlas en un sitio oscuro.
No necesariamente, no hace falta que sea fresco, pero sí oscuro, que no le dé el sol. Y a guardar por lo menos un mes. Si uno no colara, no filtrara y lo dejara macerando, puede tranquilamente, mientras esté bien cerrado, estar macerando varios meses sin inconvenientes. O sea, si lo quieren dejar 6 meses macerando, no hay problema, no hay inconveniente. Una vez que pasa el tiempo de maceración, se cuela y se guarda, igual que el caso de las tinturas, en un envase ámbar, para que no, igual que las tinturas, para que el sol no afecte la luz, no afecte los principios activos. A diferencia de la tintura, podemos mezclar distintas plantas en la misma maceración en aceite. En el caso de las tinturas, eso no se puede hacer, tiene que ser cada planta por separado. Muy bien, ¿todo listo? Mínimo un mes y después colar y guardar en frasco ámbar. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.